Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. En una producción de Envirne Corporation vamos a conversar como todas las semanas con el profesor Raúl Ochoa Cuenca en su segmento de Polo a Polo. Y es que de polo a polo ocurren cosas cíclicamente, profesor. Y no es nuevo lo del comunismo, no es nuevo lo de las dictaduras, no es nuevo lo del autoritarismo, no es nuevo lo de los atropellos, no es nuevo el acomodo y reacomodo de ciertos políticos que hoy son de un color y mañana de otro, o de una conducta y después de otra, pues que muchas veces caen en aberraciones. Y el caso es el comunismo. El comunismo está vigente de hace tantísimo tiempo, pero entra y sale y aparecen unos personajes que de la noche a la mañana pues comulgan con ellos, los alaban, se abrazan, se dan besos, pero en el fondo, frente al pueblo, actúan siempre con toda la contumacia posible, sometiéndolo, vejándolo, irrespetándolo, o sea, negando derechos. Pero ¿cuándo se va a estabilizar la política como un oficio? Porque yo no lo llamo profesión, un oficio de verdadera vocación de servicio. Porque pareciera que lo que priva son los intereses sectarios y económicos nada más, no los colectivos. Y lo digo por Fidel Castro, por ejemplo. Así es. Para no ir tan lejos. Sí. Fidel Castro, usted ha mencionado un personaje realmente al que yo no quiero. Yo no odio a nadie, porque el odio, doctor Lares, es un sentimiento realmente muy duro. Odiar es una palabra para mí muy fuerte. Yo no odio a nadie, pero a Fidel Castro reconozco que he estado cerquita de llegar a ese extremo en mi conciencia. Realmente ha sido un personaje nefasto para el mundo y sobre todo para su pobre país, Cuba. Fidel Castro, como recordaremos, bajó de la sierra de las montañas de Sierra Maestra al inicio del 1958, derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista, a quien expulsaron para los Estados Unidos. Fidel Castro era un personaje, bueno, era hasta que hace algunos años murió, realmente que daba miedo, era de terror, porque además de ser maluco era muy simpático. Yo no lo conocí, pero dicen que era de una conversación, era realmente un encantador de serpientes, con el que podías pasar horas y horas conversando y sin alcohol, ¿no? No es que se emborrachaba, no, bueno, no sé si se emborrachaba, pero quiero decir, en la conversación que tenía con sus interlocutores, mantenía una conversación por muchas horas, ¿no? En forma muy tranquila y muy amena. Era muy simpático en la conversación. Pero al lado de esa simpatía, pues creó mucho desasosiego, no solo en Cuba, mucha maldad, mucha tristeza. No solo en Cuba, recordemos que ya tienen más de 60 años en el poder, ¿no? Se hizo experto en la puñalada trapera. Se hizo experto en la puñalada trapera. Tenía amigos políticos a los que traicionaba sin pestañear. Sin duda alguna. De hecho, fusiló al general Ochoa, que era realmente uno de los grandes mártires, líderes de la Revolución Cubana. E igualmente mandó a que se muriese al Che Guevara, porque lo mandó sin armamento, lo mandó sin logística, lo mandó a unas selvas bolivianas donde realmente terminó, como dicen historiadores, conocen, yo no me atrevería, que era el objetivo inicial y final de Fidel Castro al enviar a UPAR al Che Guevara que se fuese a las selvas bolivianas. Pero retornando a Fidel Castro en cuanto a su
a su acción. Fidel Castro, recordemos que ese peregrinar de él por aquí, por América Latina, que hoy día está claro, reflotando. claro. Fidel Castro, como decíamos, toma el poder total en Cuba en 1958, pero no tardó tanto. En 1958, en 1967, AUPA financia, ayuda logísticamente, financieramente, a un grupo de venezolanos para que con 2 cubanos más y armamento invadieran Venezuela, desembarcaran en Venezuela en las playas de Machurucuto del estado Miranda. Eso ocurrió en el 1967. Yo digo que los venezolanos somos fundamentalmente de memoria corta. En el 67 financia una invasión a un país amigo que estaba atravesando, pasando, viviendo su segundo lustro como país democrático. Era bajo la presidencia del doctor Leoni. Eran los 5 años posteriores a Rómulo Betancourt. Crea, invade, lleva, colabora con estos invasores, con estos venezolanos, 6 venezolanos, de cuales uno está vivo y a quien yo conocí fugazmente hace muchos años, Héctor Pérez Marcano, el machito Pérez Marcano. Todavía está vivo, debe tener unos más de 90 años por lo menos. Y me dicen que vivo y aparentemente en condiciones mentales normales, cosa que me contento como un ser humano. El caso es que él estuvo preso, lo pusieron preso y pagó su condena. De eso, esperando Fidel que el pueblo se rebelara, pues el pueblo, esos campesinos de Machurucuta, fue todo lo contrario de la aspiración de Fidel. Inmediatamente dieron parte a las autoridades y el ejército venezolano, que era un excelente ejército, acabó con ese peligro inmediatamente. De hecho, no hubo bajas en los cuerpos armados venezolanos. Las bajas las tuvieron ellos, de los cuales 3 o 4 fueron muertos, el resto fueron asesinados, fueron presos, y menos uno, un señor de apellido Rojas, que fue presidente de la Cámara de Diputados cuando Chávez, que fue el único que se escapó y después no sé si pagó condena o no. No, después este señor Rojas se fue a combatir en un frente guerrillero o algo parecido. Si es que todavía estaba, no se fue para Cuba. En conclusión, lo que le quiero decir es que los venezolanos tenemos memoria corta. En el 67, AUPA, que se cree un caos en Venezuela. Y en el 89 lo invitamos y un grupo de 911 intelectuales, personas de altísimo nivel cultural, de evidente concepción democrática, la mayoría de los firmantes, lo llaman doctor, lo llaman conductor, le dan vivas y prácticamente manifiestan la alegría con Dios porque esa persona está vivo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido malo para Venezuela. Esa pretensión nuestra de que al final todos éramos buenos y no habían malos, que el que comete un error, bueno, lo castigamos, pero si se porta bien en 1 o 2 años, le damos la libertad. Lo que no hay es, no luchamos, no tenemos la concepción de la pena cierta. Las penas son inciertas. Por cualquier motivo se evita cumplir el castigo, bien sea de cárcel, bien sea de custodia corporal, bien sea por otras razones que se pueda castigar y que son normas creadas en la sociedad para castigar las personas que no se comportan en la forma de vida dentro de esa misma sociedad. Entonces, ¿qué ocurrió?
911 grandes venezolanos le dan la bienvenida y lo llaman doctor, lo llaman gran conductor de Latinoamérica. Pero por Dios, es que no leíamos la prensa, es que no leíamos las notas de la resistencia clandestina cubana, es que no nos interesaba saber que en Cuba habían ya fusilado infinidad de personas, que habían presos políticos como lo hay en Venezuela. Es que se nos olvidaba que financiaba invasiones en otros países. Se nos olvidó su pasaje por Angola. Se nos olvidaba a los venezolanos su intervención en Mozambique. Se nos olvidaba, en fin, las miles intervenciones de Fidel Castro para contrarrestar el orden establecido en muchísimos países, amparado en el concepto de la internacional comunista marxista. Pues yo creo que ahí los venezolanos realmente, donde yo me incluyo, se nos olvidan las cosas muy rápidamente. Pero sabe una cosa, profesor, la figura del indulto, que se ha hecho muy característica en nuestros países, ha contribuido a eso también. Claro. Pero claro, yo parto de lo siguiente. Hay una circunstancia que es muy propia de los comunistas. Cuando tienen una endija, la usan al máximo. Y es el caso, que viéndolo en frío, yo no sé si es que nos conformamos o es que ellos tienen la habilidad de borrar la historia, porque en los últimos 30, 40 años aquí en Venezuela no se habló más de eso. Llegó el chavismo y se habló menos. Y nos cortaron hasta la historia reciente de Rómulo Betancourt para acá. Después de todo lo que se hizo, después del derrocamiento de Pérez Jiménez, hasta la llegada de Chávez, ha desaparecido de los libros de texto, de las conversaciones diarias, de las conversaciones en la familia, de las conversaciones entre amigos, de los centros profesionales. Nadie se ocupa de recordar que esa historia de 20 y pico de años, 40 y pico de años fue buena. Y el régimen se ha encargado de descalificarla y de hacer que se ignore. Y las nuevas generaciones no conocen eso que usted nos está describiendo. Claro. Fidel Castro. Pero no solo, Polares, es que las nuevas generaciones no solo no conocen eso, es que han cortado la posibilidad, eso y cualquier lectura de la historia que no sea, como usted bien dice, acorde con sus intereses. Exacto. ¿No? Entonces, eso realmente es algo terrible. Y bueno, no quisiera pasar a otro aspecto, pero es que está muy ligado. Lo que han hecho con el proceso educativo de Venezuela. Mire, yo le voy a contar algo y perdónenlo, señores televidentes. En 1978-79, siendo yo profesor de universidad en Venezuela, de Derecho Internacional Público, me invitaron a una reunión que estaba auspiciando en ese momento se llamaba la Comunidad Europea, la actual Unión Europea. CEE, Comunidad Europea Económica se llamaba en ese momento. E invitaron una serie, un número X de profesores o de personas relacionados con el mundo internacional. Yo recuerdo perfectamente, debió ser el año 78 probablemente, sí, llegando yo 78, 79, cuando se efectuó esa reunión. En esa reunión, recordemos que la revolución de los claveles en Portugal, dirigida por el mayor Melo y el mayor Antúnez, terminan con el régimen dictatorial del almirante Thomas en mayo del año 75. Posteriormente, 4 meses después, en noviembre del año 75, muere Francisco Franco. De manera que para esos dos países se abren las puertas de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, junto con Grecia, que había caído la última dictadura del coronel Teodorus, creo que era el nombre del coronel presidente
militar de Grecia, pero amigo, corte data, mi juventud, ya comienzo a tener algunas, se me olvidan algunos nombres, por lo cual pido disculpas. Entonces, en esa reunión, el encargado de la Unión Europea dijo que se estaba estableciendo la próxima entrada de esos 3 países a la Comunidad Europea: Portugal, España y Grecia. Y dijo también que los datos socioeconómicos de Venezuela en cuanto a desarrollo humano eran iguales o superiores a los de Portugal. Imagínese. Y mire cómo estamos nosotros. Mira cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? De manera que le quiero decir que eso, por eso es que yo tengo tantas reservas, como tantos venezolanos tendremos, de Fidel Castro y de ese lumpen que lo bordeó desde Venezuela. Pero él no sabía realmente que mandando a aquellos venezolanos y cubanos a que invadieran, a que desembarcaran en Machurucuto con AK, con fusiles AK de fabricación norcoreana, esperando, como decía antes, que la gente saliera a darle vítores y se uniera a estos invasores para derrocar la democracia, ¿no? Él no sabía realmente, no se imaginaba que 20 años después, en 1998, en 1998, con la visita que le hizo Chávez, pues había conquistado Venezuela sin disparar un solo tiro. Ahí la conquistó. Hay un historiador de apellido Leal, por lo menos hasta hace algunos años leía algo de él, que decía que cuando terminó de despedir, cuando despidió Castro a Chávez 4 o 5 días después, le confesó a los íntimos del Politburó, del Partido Comunista, del Comité Central, que realmente estaba convencido que había logrado descubrir un diamante todavía sin pulir en la persona de Hugo Chávez Frías. No se equivocó, conquistó Venezuela, conquistó Venezuela sin un solo tiro. ¿Sabe qué duele, doctor, profesor Chávez Cuenca? Que esto haya generado una genuflexión de las fuerzas militares venezolanas e inclusive en muchas partes de América Latina al castrismo. Esa genuflexión es imperdonable desde el punto de vista histórico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y eso es lo que nos tiene constreñido para encontrar de nuevo el camino de la verdad. Porque no tenemos armas, porque no queremos hacer revolución, porque no es una rebelión. Lo que aspiramos es el uso de la razón, es la conciencia pública y ciudadana que se ha perdido. Pero no obstante, yo estoy convencido que esos jóvenes que sí, que se ven aparentemente adoctrinados por el gobierno y por toda esta estructura y superestructura, cubanos, venezolanos y con influencia iraniana y con influencia de Bielorrusia. Yo no, pero hago un paréntesis. Yo no sé si usted sabe, por ejemplo, que en Bielorrusia se formaron durante 6 años más de 800 oficiales venezolanos. Bachilleres que iban, en vez de hacer la academia militar en Venezuela, le hicieron en Bielorrusia. Sí. Pero yo creo, doctor, que todo eso, ese número importante de tenientes, de subtenientes, de capitanes, hasta de mayores, muchísimo, que esos no participan del festín de Maduro. Esos no participarán en una forma muy ínfima de las prebendas de los generales y de los almirantes. Yo estoy convencido que esa gente, esos jóvenes, ¿qué reciben? Un bono de $500, imagínense. Y la abuelita, y los tíos, y la familia de la mujer, y la familia y los suegros, que todos tienen un sentimiento porque es normal que tengan. De manera que yo creo que desde ese punto de vista,
yo creo que hay una reserva todavía moral en nuestras Fuerzas Armadas. Pudiera ser una ilusión mía, pudiera ser un cálculo mal hecho, puede ser, sin duda alguna. De hecho, todavía no. Fíjese usted, profesor, que o sea, nosotros no estamos ni siquiera propiciando la irrupción militar al respecto. Lo que estamos aspirando que haya una reserva, que cuando la democracia retome su rumbo, esos militares de la reserva ética se pongan al servicio de la causa política nacional. Sí, sí. Y de yo creo que eso es así. de la auténtica soberanía. Yo creo que eso es así, y cuando yo hablo de que hay una reserva, que pudieran estar alertas a lo que ocurre en el 2024. Yo creo que esa reserva de oficiales no superiores de las Fuerzas Armadas están alertas. Pero retornando a la discusión, conversación inicial, este señor que embrujó, no solo embrujó a Chávez, anteriormente había embrujado a personas de altísimo nivel, como le decía anteriormente, sí. Internacionalistas de COPEI, internacionalistas demócratas cristianos, internacionalistas de Acción Democrática, socialdemócrata, internacionalistas expertos en relaciones internacionales, economistas de altísimo nivel y no necesariamente camaradas comunistas o de tendencia marxista, apoyaron la visita, le dieron vivas a la visita de Fidel Castro, firmaron un manifiesto donde lo llamaban conductor innegable de la América Latina. Entonces, yo también me pregunto si esto es consecuencia, y eso yo no lo sé, ni pretendo. ¿Por qué esta gente lo firma? Porque ellos sabían, los firmantes, o como se escribe, los abajo firmantes, sabían perfectamente lo que ocurría en Cuba. Sí. Entonces, por eso es que yo le decía al inicio que es que una cuestión que me aterra es eso que yo llamo la memoria corta de los venezolanos. Sí. Somos limitados en eso. Se nos olvidan las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que a Chávez lo hayan liberado de la prisión y le hayan dado retornado los derechos civiles a una persona que utilizó las armas que la República le confió para resguardar la soberanía y la Constitución democrática? Utilizó esas armas para ir contra esa misma Constitución. Utilizó esas armas para que, como conclusión, por lo menos 118 conscriptos que salvaguardaron la patria fueron asesinados por las balas de estos señores. ¿Y cómo es posible que en el lapso de 6 meses el 90% de los implicados en este push militar hayan sido liberados? Todos, absolutamente todos, estaban sobreseídos. Entonces yo creo que realmente, doctor, eso que yo insisto que no es otra manifestación de dos cosas: el bonismo, marcado por los sentimientos y en buena parte por el cristianismo, la influencia del cristianismo, del perdón, y por otra forma y por otra explicación, que como Dios le dio la naturaleza, tanta riqueza de este país, pues así como votábamos un día, al otro día ya podíamos retornar. Estando en un país estudiando, me dijo un señor que envidiaba en un aeropuerto, lo conseguí esperando la conexión en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, y me dijo que él envidiaba a Venezuela. Yo me sonreí y le dije, sí, ¿por qué? Pero no tanto por el petróleo, sino por la suerte de los ciudadanos de Venezuela. Me dijo, ¿por qué es increíble? Cierra los ojos, sale un chorro de petróleo a tantos metros
y por gravedad retorna ya convertido en US dólares. Y yo creo, yo me sonreí, pero que al final, doctor, eso ha perjudicado. Bueno, la salida del chorro negro de petróleo y el retorno por gravedad convertido ya en dólares ha sido terrible para la disciplina. Bueno, lo dijo Pérez Alfonso cuando fundó la OPEP, que mal que bien, sí, el petróleo también es el estiércol del diablo. Así es. Y como el estiércol del diablo y el diablo Fidel Castro se parece en denominación, pues así terminamos el programa. Estamos atrapados entre unos demonios. Ha sido muy agradable la conversación con usted. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Muy agradable la conversación con usted. Hemos estado una vez más de polo a polo a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp para América Latina y para el mundo entero. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación.